Tengan ustedes muy buenos días, mi nombre es Manuel Morales y este programa se llama Soberanía Alimentaria. Este programa se va a llamar de Caiga quien caiga a no me toques y vamos a hablar del tema del Fondo Indígena. Vamos a escuchar qué decía el presidente cuando daba explicaciones sobre lo que había pasado con el Fondo Indígena. Por supuesto, va a ser combatido la corrupción, caiga quien caiga. Y no quiero ahí dirigentes que estén defendiendo a los corruptos. El presidente Evo Morales señaló que el pacto de unidad conformado por los campesinos, pueblos indígenas del oriente, colonizadores, regantes y otros sectores del movimiento indígena son los responsables principales de administrar el Fondo Indígena. Lo que quiero decir es que el gobierno se participa es con 1 o 2 miembros dentro del directorio. El movimiento campesino indígena original tiene la mayor cantidad del director. Ellos son los que deciden. El gobierno tenía 1 o 2 representantes a lo sumo, dice el presidente, en el directorio, y que han sido las direcciones de las organizaciones las que han tenido la absoluta responsabilidad. Planteamos que evidentemente hay una corrupción que tiene que ver con los dirigentes, pero también hay otro tipo de corrupción que tienen que ver con altos dignatarios de Estado. Y vamos a escuchar la voz de una alta dignataria de Estado, que no es una compañera de base, en fin, que se refiere al tema de estos actos de corrupción y les voy a explicar bien quién es. En Fondo Indígena, la mayoría del directorio tiene los movimientos sociales de áreas rurales. Duele mucho, pero quiero decirles, vamos a intervenir. Caiga quien caiga, tienen que ser juzgados y procesados dentro del Fondo Indígena. Por su lado, la ejecutiva de las mujeres Bartolina Sisa del departamento de Tarija, Julia Ramos, brindó su apoyo al gobierno nacional por esta decisión, sugiriendo al mismo tiempo la descentralización del Fondo Indígena. Muy contenta porque yo también he estado como dirigente nacional, han salido varios proyectos, si no lo han hecho bien, se tiene que hacer, se investiga a nivel nacional y así ojalá haya la desconcentración y la descentralización para que podamos manejar en cada departamento de manera transparente. Quiero indicarles que la señora Julia Ramos Sánchez, el año 2009, ha sido posesionada por el presidente Evo Morales como ministra del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Y esta señora, que viene de las Bartolinas, ha sido ministra, ha sido alta autoridad. Posteriormente a ella fue posesionada la ministra Nemesia Achacoyo Tola, el año 2010. Entonces, quiero señalarles, algunas de las participaciones que ha tenido esta ministra, de tal manera que el presidente Evo Morales no puede decir que el tema de la corrupción en el Fondo Indígena ha sido solamente de dirigentes o de niveles medios o bajos de su gobierno. El año 2006, el primer ministro de Desarrollo Rural y Tierras es Hugo Salvatierra. El año 2007, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras es la actual diputada o senadora Susana Rivero. El año 2008 es ministro Carlos Romero, donde durante su gestión como ministro de Desarrollo Rural y Tierras se hace una erogación de 11 millones de bolivianos, no para el tema productivo del Fondo Indígena, no para las comunidades, sino para otros fines que no son precisamente los del Fondo Indígena. Y luego en esta narración que les estoy haciendo, viene pues esta señora que es posesionada el año 2009, Julia Ramos Sánchez, y durante su gestión se registran un egreso por 59 millones de bolivianos del Fondo Indígena que han ido a otros temas, que han ido a parar a otros aspectos que no son los específicos de los pueblos indígenas. La ministra Julia Ramos firma el Decreto Supremo 339 que después de hacer varias consideraciones en su parte resolutiva, en un artículo 1 dice, o único mejor dicho, que se autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria, al INRA, a incrementar la subpartida 25.220 consultores en línea en bolivianos 7 millones a través del traspaso interinstitucional que realizará el Fondo de Desarrollo
para los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas, FONPIOC, ¿no?, afectando la partida 73.200, transferencias corrientes a instituciones públicas descentralizadas por subsidios o subvenciones para financiar consultorías que coadyuven a la ejecución del programa de saneamiento de tierras. Entonces, fíjense que la ministra Julia Ramos firma junto a otros ministros este decreto, y luego les voy a leer la lista de las reuniones de directorio a las que acudió la señora Julia Ramos en calidad de ministra o de dirigenta. Entonces, en julio del año 2009 preside las reuniones del directorio la señora Julia Ramos como ministra de Desarrollo Rural y Tierras. El 12 de mayo del año 2009, Julia Ramos también asiste a las reuniones del directorio como ministra de Desarrollo Rural y Tierras. El 30 de junio del 2009, nuevamente va como ministra de Desarrollo Rural y Tierras Julia Ramos a la reunión del directorio. El 8 de julio del año 2009, nuevamente a la cabeza de la ministra Julia Ramos, se realizan las reuniones del directorio del Fondo Indígena. Luego, el 21 de septiembre del año 2009, nuevamente Julia Ramos encabeza las reuniones del Fondo Indígena del directorio como ministra de Desarrollo Rural y Tierras. El 23 de noviembre del año 2009, lo mismo. Y el próximo año, ya el año 2010, el 21 de marzo del año 2010, nuevamente tenemos ya no a la ministra, a la exministra Julia Ramos como dirigenta de las Bartolinas asistiendo a la reunión del Fondo Indígena. El 20 de diciembre del año 2010, Julia Ramos, en representación de las Bartolinas, asiste a otra reunión del directorio del Fondo Indígena. El 27 de diciembre asiste a la reunión del directorio del Fondo Indígena en representación de las Bartolinas. Y fíjense que después de 2 años, en julio del 2012, nuevamente la exministra Julia Ramos también asiste a las reuniones del directorio representando a las Bartolinas. También el 2 y el 3 de septiembre de 1912, nuevamente tenemos a la señora Julia Ramos participando de las reuniones del directorio del Fondo Indígena como representante de las Bartolinas. Ahora bien, tengo la lista de todas las personas que han sacado recursos del Fondo Indígena. Y les voy a leer algunos datos que me parecen importantes. Estoy buscando el nombre de la ex ministra y ex dirigenta de las Bartolinas, Julia Ramos. Y resulta que dentro de las listas de las personas que han sacado recursos económicos del Fondo Indígena aparece el nombre de la ex ministra Julia Ramos. Entonces, ¿de qué se trata concretamente, no? Estamos hablando que la ex ministra y ex representante en el directorio, en las fechas en las que les he leído, Julia Ramos Sánchez, que también fue ex diputada del MAS, ha sacado durante 3 veces recursos del Fondo Indígena. Un primer monto que se le ha transferido es de 278,000 bolivianos, otro monto ha sido de 2,693,000 bolivianos, y finalmente, una última transferencia que se le ha hecho a Julia Ramos es 481,000 bolivianos, con lo cual la suma que la señora exministra de Desarrollo Rural y Tierras, partícipe de varias reuniones del directorio del Fondo Indígena, ha obtenido en total un financiamiento por 3,453,487 bolivianos con 14 centavos. ¿Y esto es un acto de corrupción? Para empezar, está en las listas de los proyectos que están siendo investigados. Cuando la prensa fue a Tarija a visitarla a su domicilio, no sé si la prensa fue por encargo de ella misma o por voluntad propia, ahí salió la noticia de que parte de estos financiamientos que había obtenido la ex ministra Julia Ramos habían sido para unos talleres
de corte y confección, que se habían comprado máquinas para varias comunidades para aprender a que las mujeres bartolinas sisas aprendan a coser, a tejer. Seguramente eran máquinas de costura y de tejido, pero todas las máquinas estaban en el domicilio de la ex ministra Julia Ramos. Ella hizo un descargo señalando que no se habían dado los cursos de capacitación que tenían que ser en varias comunidades de las áreas rurales de Tarija, porque la encargada no lo había hecho. Y finalmente la otra denuncia que salió era que incluso la ministra Julia Ramos estaba cobrando un alquiler por el tiempo que esas máquinas estaban depositadas en su casa. Es decir, sacándole el jugo y el recontrajugo a estos proyectos del Fondo Indígena. ¿Cuál es el punto? No es ético, no es de personas que se dicen representantes de mujeres del proceso de cambio, ser ministra, ganar plata como ministra, luego asistir a las reuniones del directorio y obtener beneficios propios a nombre de los pueblos indígenas y sacar esa cantidad de plata, no rendir cuentas y luego, como ustedes escucharon, ¿no?, tener el cinismo de decir que se haga la investigación y que incluso esta señora Julia Ramos solicita la regionalización del Fondo Indígena para, como ella dijo, poder obtener recursos regionalizados y que en el departamento de Tarija ellas, ¿no?, puedan seguir usufructuando de los recursos del Fondo Indígena. ¿Qué les parece, amigos y amigas que están escuchando este programa, lo que realmente está pasando, lo que ha pasado con el tema del Fondo Indígena? Y ahora vamos a pasar a escuchar otras declaraciones del presidente Morales que nos van a dar luces sobre lo que estamos hablando. Tal vez no tenías cierta fuerza o autoridad para ese momento cambiar, me arrepiento, porque los propuse de cambiar y le dije, por organización nacional, un solo miembro del directorio, 20 o 21 proyectos no existentes, y los dirigentes recogieron recursos económicos en su cuenta bancaria, además de eso, los ex dirigentes. Y esos dirigentes pues tienen que ser investigados y procesados. Ojalá se pueda recuperar esos recursos económicos. Saben, desde el Palacio, presidente, vicepresidenta, acompañado por el gabinete, no se perdona actos de corrupción. ¿Cómo puede haber 20, 21 proyectos no existentes, pero han recibido plata? Yo el trabajo, el esfuerzo, el compromiso de la compañera Nemesia. Yo porque es una de las ministras y ministros, ante los ministros, la más movilizada día y noche. Creo que ningún ministro aguantaría lo que hace la compañera Nemesia. Admiro, respeto su transparencia, su honestidad. A ver, un ratito, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo el presidente Evo Morales? ¿Han escuchado lo que él ha dicho? Él ha dicho que se arrepiente de no haber cambiado a los directivos del Fondo Indígena, del director del Fondo Indígena. Si se arrepiente de no haber podido cambiar, eso significa que él tenía la potestad o la capacidad para hacerlo. Entonces, ¿de dónde han salido sus anteriores declaraciones y de dónde saca el presidente que el Fondo Indígena solamente ha sido manejado por los dirigentes de las organizaciones y que la ministra Nemesia o las altas autoridades, porque no solo es la ministra Nemesia, la Julia Ramos también, que han sido ministras, no han tenido ningún tipo de responsabilidad en manejar el tema del Fondo Indígena? ¿Y cómo es posible que Julia Ramos, que tiene toda una trayectoria de mujer luchadora, ¿no? O sea, es que eso nadie le va a desconocer, luchadora por la mujer indígena, militante de la actividad sindical de años con una amplia trayectoria, ¿cómo es posible que esa señora, a la que no le cuestionamos eso, ni sus principios ni sus valores, pero sí le cuestionamos la falta de ética, de moral, de siendo ministra, obtener plata para enriquecerse y caer en un acto de corrupción con dinero del Fondo Indígena? A la ministra Julia Ramos no le bastaba ganar el sueldo que ha ganado como ministra, no le ha bastado el sueldo que tenía como diputada, porque ella ha sido diputada, ha sido ministra y luego creo que incluso ha sido representante del presidente
Bueno, no quiero ver otros detalles porque no tengo certeza sobre esto, pero sí tengo certeza que es exdiputada, exministra y ex beneficiaria del Fondo Indígena. O sea, ¿a dónde hemos llegado? Y esta es la corrupción de este gobierno. Y yo quiero, volveremos a escuchar lo que dice el presidente Evo Morales, esta declaración que él hace, para que escuchen ustedes y vean si el presidente realmente tenía o no tenía las ganas, la capacidad y de qué es lo que se arrepiente de no haber cambiado a los directores del Fondo Indígena. Tal vez no tenías cierta fuerza o autoridad para ese momento cambiar, me arrepiento, porque les propuse cambiar y le dije, por organización nacional, un solo miembro del directorio. ¿Sí? Entonces el presidente les dijo, ¿no?, que había que cambiar y un solo representante por organización. Bueno, entonces el presidente sí sabía y tenía la capacidad de poder haber cambiado esto. ¿Por qué no lo hizo a tiempo? ¿No? Esa es la pregunta. Y de eso se trata esto, ¿no? O sea, de escucharlo al presidente, de contrastar con la realidad. Y ahora, les voy a leer algunos nombres de algunas personas que han sacado plata del Fondo Indígena, altos dirigentes también comprometidos con el acto de corrupción. Encabeza pues todo esto la señora Mel Hurtado, ¿no?, del SIDOP, que dividió el SIDOP, expulsó al sector autónomo orgánico del SIDOP, se hizo del SIDOP, dividió, también manipuló la 9ª marcha del TIVNIS. Y fíjense que esta señora, ¿no?, Mel Hurtado, del cual se han hecho análisis muy interesantes de cuánta plata ha recibido y cuántos años a una persona común y silvestre le costaría poder ahorrar lo que esta señora está manejando de plata, ¿no? Se habla de más de 50 años, ¿no?, de trabajo, de ahorro, sin gastar un solo peso para comer, para sobrevivir, en fin. Pero fíjense que esta señora ha tenido 11 transferencias de recursos económicos. La primera vez recibió 950,000 bolivianos, la segunda 423,000, la tercera 758,000, la cuarta ha recibido transferencias 336,000, luego ha recibido 711,000 bolivianos de transferencias a sus cuentas, 543,000, 457,000. La octava transferencia a su cuenta de la señora Mel Hurtado, dirigente trucha, golpista del SIDOP, ha sido 17,678,000 bolivianos, un noveno desembolso de 323,000, un décimo desembolso de 560,000 y un undécimo desembolso de 233,000. Sumando todos estos desembolsos, esta señora, ¿no?, que se dice dirigente indígena, ha recibido 22,977,230 bolivianos con 43 centavos. ¿Qué les parece? Uber Rivero Méndez, capitán del Bajo y Sosoc, varios desembolsos, 11,435,000 bolivianos. Ellos pues quieren la reelección para seguir con esto, para que este manto de impunidad se prolongue de manera permanente, de manera indefinida. Y a nosotros, los ciudadanos, realmente nos están tomando el pelo. Olímpicamente nos están tomando el pelo. Son estos dirigentes de alto vuelo, primerísimas autoridades, mandos medios, mandos inferiores, los que han hecho una coalición para defenderse, prolongar esta impunidad que hay en el tema del Fondo Indígena y llevarnos a la reelección para seguir chupando de la mamadera. Y nosotros, los ciudadanos de a pie, nos hemos dejado tomar el pelo, por no decirles otras cosas más. Es por eso que el presidente ha cambiado de discurso. Ya no dice caiga quien caiga. Ya no dice que la corrupción solamente es de los niveles medios e inferiores, sino, vamos a escuchar lo que ahora el presidente dice. Dice, no me toquen a los dirigentes del Pacto de Unidad, porque este tema de corrupción
realmente le golpea en la estructura fundamental de sus movimientos sociales para el tema de la reelección. Vamos a ir a escuchar el discurso del presidente en Trinidad, después que fue reelecto en octubre de este año, y fíjense que es un discurso de 2 horas 4 minutos y solamente le dedica 2 minutos al tema de la corrupción, y van a ver las barbaridades que dice el presidente Evo Morales sobre el tema de la corrupción. El tema de corrupción, en un momento decía, compañeras y compañeros, lamento mucho, hay como una micro corrupción. Algunas alcaldías, algunos funcionan muy debajo, insinuando, si no es extorsionando. Y los datos demuestran ahí, ¿no? Será porque La Paz es sede de gobierno, la mayor cantidad de sentenciados está en el departamento de La Paz. Y es una tarea permanente de combatir el tema de corrupción. Pese a esas dificultades que tenemos, felizmente es reconocido por sus normas, por su accionar del Estado plurinacional en la lucha contra la corrupción. No quisiéramos hacer tablas comparativas con algunos países de América Latina y el Caribe. Habrá ahí, pero también quiero decirles que algunos medios tratan de usar el fondo indígena para atacar al Pacto de Unidad. Si hay personas que aprovecharon el fondo indígena, dirigentes sindicales, que vayan a la cárcel, pero no me toquen al Pacto de Unidad. Saben, compañeros de los movimientos sociales, que este modelo o forma de hacer política con el pueblo es algo no conocido en el mundo, no cree. Pero sean opositores internos o externos, saben que la fuerza de estas transformaciones en Bolivia son nuestros movimientos sociales. Estamos informados y quieren atacar usando el fondo indígena y no lo van a poder. Hemos sido los primeros, por los presidentes, ejecutivas o presidentas, que se intervenga. Decisión, caiga quien caiga. Pero no van a hacer caer a nuestras organizaciones. Una cosa es la organización, otra es el dirigente sindical. Bien, hemos escuchado los 2 minutos para mí más tristes, ¿no?, del discurso del presidente después que fue reelecto, que lo hizo además en Trinidad, 2 horas 4 minutos, hablando de un montón de temas, como que tiene que ver las inversiones, los logros del gobierno, bla, 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 bla. Y cuando llega al tema central de la corrupción, que es uno de los talones de Aquiles de este gobierno, únicamente le dedica 2 minutos y nadie creo que ha atacado al Pacto de Unidad, sino lo que se ha ido filtrando son los actos de corrupción de los que hemos hablado en este programa, de los que tratan el libro, y todos los actos de corrupción que son de conocimiento público, ¿no? Resulta que Telesur lo entrevista a Evo Morales, pero por suerte no lo entrevista cualquier periodista, sino creo que se llama Jorge Gestoso, ¿no?, que es un periodista, no sé si era norteamericano, que trabajaba en CNN. Actualmente hace unos reportajes y entrevista a través de Telesur, tiene un programa, y bueno, y el señor Gestoso le hace una entrevista a Evo Morales, y obviamente el señor Gestoso es un periodista, no sé cuál es su trayectoria, no voy a opinar, no lo voy a valorar, pero le hace la pregunta del millón, ¿no?, a Evo Morales sobre el tema del fondo indígena, y escuchen lo que Evo Morales les responde. La columna del menos. Distribución de esos fondos para los pueblos indígenas, hay acusaciones de corrupción que tuvo un costo político en las gobernaciones, ahora en las recientes elecciones. ¿Qué dice a esas denuncias de corrupción contra el gobierno del presidente Evo Morales? No es del gobierno, sino lamentablemente los gobiernos del pasado nos dejaron una estructura donde mayoría del directorio de los pueblos indígenas,
Lamentablemente algunos hermanos indígenas pensaron, como se trata de fondo indígena, como era fondo propio de los movimientos indígenas. Sin embargo, este fondo sigue siendo fondo público, fiscal, y algunos no manejaron bien las reivindicaciones que hicieron al fondo indígena, no rendieron cuentas. Ese es el gran problema, pero no es un problema de Evo Morales, del gobierno, sino de ese directorio que conformaron. Nosotros, yo voy a decir lo primero, en pedir que se investigue, que se encarcele a quienes manejaron mal el fondo indígena, y estamos en ese debate. Dos cosas que son muy importantes. Primero, el presidente es realmente altamente ambiguo y mentiroso, ¿no? Y en esta entrevista, que es tan cortita, el presidente mintió descaradamente, y creo que es una ofensa, ¿no?, a todo el pueblo boliviano, a lo que está pasando, y creo que se denigra al mismo presidente con las mentiras que ha dicho. Dice dos cosas, ¿no? Y por eso yo aplaudo a Jorge Gestoso, o al señor Gestoso, porque en primer lugar el presidente se desliga del movimientos sociales, ¿no? Que antes, habíamos escuchado la anterior declaración, este es un gobierno de los movimientos sociales. Pero cuando hay un tema de corrupción, son ellos los corruptos y no el gobierno. Entonces Julia Ramos nunca fue del gobierno, Nemesia Chacollo nunca fue del gobierno, Felipa Huanca no era candidata del gobierno para la gobernación de La Paz, ¿no? O sea, todos los dirigentes corruptos nunca fueron parte del gobierno, no son parte del gobierno, y eso es una gran mentira. Y la segunda mentira, dice Evo Morales, y por eso es un gran mentiroso, que el tema del fondo indígena, el directorio del fondo indígena, fue heredado de los gobiernos anteriores neoliberales. Porque el fondo indígena empezó a funcionar con este gobierno. Y el año 2009 se eligió a la primera directora, la señora Elvira Parra, y se aprobó los estatutos internos, los reglamentos, con el diseño del actual gobierno, de sus dirigentes, de los representantes de los ministerios y de sus ministras. Muy bien, ahí está la mentira del presidente, ¿no? Los gobiernos neoliberales nos dejaron la estructura del fondo indígena. Mentira, el gobierno actual del MAS creó la estructura del fondo indígena.